Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos hermanos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida. Hoy es fiesta, es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Hoy es un día grande. Comienza un nuevo año civil. Felicidades a todos, feliz año nuevo, una fiesta de la Virgen, una fiesta de Jesús. Termina la octava de Navidad. 8 días para recordar, o mejor dicho, para revivir la solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A los 8 días de nacer un niño en Israel, se le circuncidaba, se le hacía oficialmente miembro del pueblo de Dios por medio de este rito y de este signo. También al niño Jesús, al 8º día de su nacimiento, lo llevaron a circuncidar y le pusieron por nombre Jesús. Es por esto por lo que en otro tiempo, y antes de la última reforma litúrgica propiciada por el Concilio Vaticano II, el primer día del año, el 1 de enero, se celebraba la fiesta de la circuncisión del niño Jesús y por tanto la fiesta de la imposición del nombre de Jesús. Sin olvidar este hecho, sin olvidar este acontecimiento, la Iglesia, sin embargo, dedica el día de hoy a la solemnidad de la Virgen, de la Madre de Dios. Y solamente el día 3 de enero, en nuestro caso el próximo miércoles, se hará memoria del santísimo nombre de Jesús, como recuerdo de esa imposición del nombre de Jesús al Salvador. Es un momento importante el comienzo de un año nuevo civil, vamos a decirlo, porque el año litúrgico nuevo empezó con el Adviento. Es el momento de interiormente decirnos borrón y cuenta nueva. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido poco, ha sido nada y menos que nada. Pero yo quiero entregar mi vida al Señor. Quiero entregarle cada uno de los días, de las semanas, de los meses de este año. Quiero entregarle minuto a minuto al Señor. Queremos que este año sea el año en el que, desde la más gran sencillez, sin aspavientos, nosotros queremos alcanzar la santidad, queremos recibir el don de la santidad cristiana que Dios nuestro Padre está dispuesto a concedernos. Solamente se trata de buscar en todo su voluntad. Solamente se trata de corregir sobre la marcha, con la ayuda de su gracia, nuestros pecados, nuestras infidelidades, a veces simplemente nuestros errores, corregir con humildad y decirle al Señor: ahora empiezo, ahora quiero comenzar una vida nueva con tu ayuda. Y pedirle con toda sencillez: Señor, ayúdame a este nuevo comienzo, infunde en mi corazón la fe, la esperanza y la caridad. Infunde en mi corazón ese amor intenso a tu palabra que quiero meditar todos los días, que quiero acoger en mi corazón cada mañana. Infunde también en mí ese amor al prójimo, que me haga con ellos paciente, manso, humilde y servicial, dispuesto siempre al perdón, dispuesto siempre a la ayuda. Vamos entonces a la palabra de Dios,
que se proclama en la solemnidad de hoy. El Evangelio es según San Lucas y nos recuerda inmediatamente el Evangelio de la misa de la medianoche del nacimiento del Señor. Del capítulo 2, los versículos 16 al 21 dicen así: En aquel tiempo los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores, y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Los pastores han recibido la visita angélica, y ahora parten presurosos. No les había dicho el ángel, id a Belén. Les había dicho, hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Les había dicho el lugar, en la ciudad de David, y había añadido una prueba que Dios daba. El signo será este, que encontraréis a un niño recostado en un pesebre y envuelto en pañales. Ellos no necesitaron más. Inmediatamente fueron corriendo. Cuando el amor es largo, las zancadas son también largas. Cuando el amor es pequeño, se va arrastrando los pies. Al comienzo de este año civil, nosotros tenemos que pedir la gracia del fervor en nuestra vida, del fervor para tratar las cosas de Dios, el celo para ocuparnos en las cosas que redunden en su mayor gloria y alabanza. Tenemos que pedir al Señor la intensidad a nuestras obras. Cuánta razón tenían los antiguos que nos dijeron que más vale un acto intenso que 1000 remisos. Vale más una oración dicha desde el corazón que 1000 oraciones pronunciadas solamente de labios para afuera. Corrieron y, al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Ellos se convierten en los primeros testigos, se convierten en evangelizadores que transmiten la buena noticia recibida. Si no tendría que existir esa contradicción, ¿cómo es posible que personas cristianas religiosas no sientan en su interior el impulso grande a convertirse en apóstoles, a ser apóstoles, a difundir la palabra de Dios? ¿Cómo es posible vivir una religión en la intimidad del hogar sin procurar esa irradiación apostólica? Si realmente la noticia es buena, inevitablemente se quiere compartir. ¿Quién es capaz de guardarse para sí mismo una buena noticia? En las mismas parábolas, Jesús pone estos ejemplos. Cuando el dueño de la oveja perdida la encuentra, llama a los amigos y vecinos para decirle: felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Cuando la dueña de la dracma encuentra a su dracma, convoca a las amigas y vecinas para decirle lo mismo. Cuando el padre del hijo pródigo encuentra a su hijo perdido, inmediatamente manda que se organice una fiesta con abundante comida, bebida, música y danzas para compartir su propia alegría. Cuando hemos recibido el Evangelio, y el Evangelio es buena noticia y es fuente de alegría, inevitablemente tenemos que buscar la manera en que
podemos hacer apostolado, en que podemos comunicar esa buena noticia que nos arde en el corazón. Por eso los pastores inmediatamente cuentan lo que les habían dicho de aquel niño, lo que les había encendido de tal manera. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Ese es el primer paso para la fe, admirarse del cambio que encontramos en el apóstol, en el mensajero de la buena noticia, en su alegría que irradia hacia afuera, incluso en medio de las penalidades de este mundo, incluso en medio de la noche oscura de la Navidad. Hay una luz interior que brilla en sus ojos, hay una luz interior que ilumina sus obras. Todos se admiraban. Ciertamente no basta esa admiración. Es un primer paso el despertarse el interés por buscar ellos mismos. Después del anuncio recibido, cada uno tiene que alcanzar la experiencia. Tiene que hacer experiencia personal de su fe. Nosotros llevamos a los demás con nuestro apostolado a los umbrales del misterio. Pero traspasar esos umbrales, entrar en el corazón del misterio, poniéndose uno de rodillas, postrado como Moisés delante de la zarza ardiente, ese paso sólo lo puede dar cada uno personalmente, movido y auxiliado por la gracia de Dios, que quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Todos, gracias a ese testimonio de los apóstoles, a esa carrera suya llena de fervor, todos se admiraban de lo que les decían. Por su parte, María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Qué hermoso es que el primer día del año civil nosotros encontremos esta preciosa alusión al corazón inmaculado de María, al corazón que conserva todo lo que Dios va mostrando, todo lo que Dios va revelando. Lo conserva en el corazón, es decir, en la memoria, en el afecto, y lo conserva allí meditándolo. Meditándolo, es decir, poniendo todas sus capacidades humanas, ayudadas y sostenidas por la gracia, en la tarea de una mejor comprensión, de un mejor descubrimiento de lo revelado. El corazón de María es un templo, pero un templo extraordinario, gigantesco, un templo más grande que los cielos creados. El corazón de María tiene tal capacidad de amor que es capaz de albergarnos a todos nosotros, sus hijos. El corazón inmaculado de María se convierte para nosotros en fuente de esperanza, se convierte para nosotros en refugio seguro, en medio de todas las dudas, oscuridades y asaltos del demonio que puedan acecharnos a lo largo de este nuevo año que empieza. El corazón de María será nuestra fortaleza, nuestra guía, nuestra seguridad. No lo olvidemos. En esta radio de nuestra Madre la Virgen lo repetiremos muchas veces, pero es preciso no quedarse solo en recibir estas palabras con asombro, con admiración. Es preciso que nosotros también lleguemos a hacer un descubrimiento personal del misterio del corazón de María. Yo les aseguro, mis hermanos, que merece la pena. Yo les aseguro que nuestra vida cambia, pero cambia de verdad, cuando entramos en el misterio del corazón inmaculado de María. María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Vamos a pedir nosotros la gracia al Señor de poder imitarla también en esto, y conservar estas palabras, y conservar este testimonio del Evangelio de San Lucas en nuestro interior, para irlo meditando a nuestro sabor, poco a poco, a lo largo de todos los días del nuevo año.
Vamos a continuar la lectura y la meditación de este texto, y vamos a hacerlo con un versículo que hace referencia a dos vivencias de los pastores. Dice así: los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído. Todo como les habían dicho. En primer lugar, se volvieron. Ellos no pretenden en ningún momento quedarse a vivir a la vera del pesebre de Belén. Ellos tienen su trabajo que realizar, tienen sus rebaños que cuidar, que han abandonado o dejado al cuidado de unos pocos de ellos. Hay que reintegrarse a la vida ordinaria, hay que volver a ella, y hay que hacerlo sin pena. Tras una intensa experiencia espiritual, siempre parece que se echa de menos la posibilidad de prolongarla. Recuerden a los apóstoles que tuvieron el privilegio de asistir en la cumbre del Tabor a la transfiguración del Señor. ¡Qué bien se está aquí!, fue su reacción. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es decir, vamos a quedarnos aquí de una forma más permanente. A nosotros no nos importa el alojamiento, no nos importa dormir al raso. Para que tú y Moisés y Elías podáis quedaros convenientemente, estamos dispuestos a edificar 3 tiendas, con tal de que os quedéis. Prolongar la experiencia, en definitiva, es dejarse llevar por la gula espiritual, por el deseo de esa golosina cuya dulzura nos ha permitido el Señor gustar. Pero eso no son los planes de Dios. Él nos quiere con ese desprendimiento interior, o con esa pobreza espiritual que nos hace desligarnos de las cosas que nos entusiasman y solamente aceptar en nosotros lo que Dios quiere, cuando Dios quiere y como Dios lo quiere, y todo el tiempo que Dios lo quiera, pero no empeñarnos en prolongar una experiencia que nos es dada. Los pastores regresan junto a sus rebaños, que es su obligación, después de haber cumplido todo lo que Dios quería de ellos, esa visita al pesebre de Belén, esos regalos que seguramente aportaron a María y a José, esa compañía y esa difusión que habían hecho de lo que habían contemplado con sus propios ojos. También nosotros tenemos que vivir ese desprendimiento interior, esa sobriedad espiritual. Lo que Dios quiera, nos entregamos a ello, pero regresamos a nuestras obligaciones, porque ahora en esta vida es el tiempo del combate, de la lucha, del esfuerzo. Ya en el cielo gozaremos de la paz eterna y del descanso sin fin en la gozosa compañía junto a los santos y a los ángeles de Dios. En segundo lugar, vuelven al ordinario, pero no de cualquier forma, sino dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído. Es decir, la experiencia luminosa de lo contemplado sigue aportando luz y sentido a toda la realidad que viven, aunque esta realidad parezca menos atractiva, más sombría, más chata, más sin punta. No importa, la experiencia vivida colma de sentido y llena de matices lo ordinario. Y es la alabanza a Dios y el darle gloria y la acción de gracias lo que impregna la vida ordinaria después de haber vivido lo que Dios nos haya dado contemplar. Por último, dice el texto del Evangelio de San Lucas, todo como
les habían dicho. Lo que habían visto y oído concuerda con lo que estaba anunciado por los ángeles. En nuestro caso, en nuestra vida ordinaria, todo lo que en la Sagrada Escritura nos ha sido dicho, nos ha sido anunciado, profetizado de Dios, lo vemos cumplido en nuestra vida, en nuestras experiencias espirituales. Descubrimos cómo la palabra de Dios da respuesta a nuestras cuestiones, orienta nuestros pasos. Nos vemos reflejados en la palabra de Dios, vemos reflejadas nuestras experiencias como en un espejo. Es el mejor o la mejor guía para nuestra vida concreta, esta escucha, esta meditación de la palabra de Dios. Todo como lo habían dicho, como nos lo habían dicho, así es. Sigue adelante el texto. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Y esto es también hermoso, aunque yo ya lo he comentado al principio del programa. La circuncisión de Jesús, el instante en que Él derrama las primeras gotas de su sangre, y lo hace por amor de los hombres. El momento en que recibe el nombre de Jesús, que significa Dios salva. Él ya derramando su sangre se dispone, anticipa lo que será la salvación de los hombres. Mis queridos hermanos, que tengáis un santo y feliz año nuevo. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.